Mi nombre es Henry Martínez Beltrán. En esta oportunidad vamos a hablar declaración de renta de personas naturales no residentes. Para este caso, vamos a tomar un ejemplo de una persona natural no residente que perciba ingresos por arrendamiento. Quiere decir que tiene un patrimonio y por ese patrimonio percibe unos ingresos por arrendamiento. Entonces ahí surgen algunas preguntas, de las cuales precisar que en el evento en que sea residente en Colombia, va a hacerlo en el formulario 210. Aplica los topes de patrimonio e ingresos en Colombia. Y la dirección, anotar, que debería ser el RUT con la dirección de Colombia. Si declara, lo hace en el formulario 210 y declara ingresos de patrimonio, el impuesto sería entre el 19 y el 39%, y en ese caso la ganancia nacional estaría en el 15%. Ahora, ¿qué sucede si esta persona natural realmente es del extranjero, entendiendo que no está obligado a declarar? O poseer un patrimonio de 1.000 millones de pesos. Y no estoy obligado a declarar por ese hecho. No tiene nada que ver con todo. ¿Dónde se me obliga? En el evento en que tenga ingresos en Colombia. Pero ¿en qué momento no declararía siempre y cuando esos ingresos en Colombia le aplicaron retención a fuente de pagos del exterior de los artículos 409? Para este caso puntual de los ingresos de arrendamiento, la retención es del 20% y no el 3,5. En el evento en que le practiquen el 3,5, implica declarar en renta en Colombia como persona natural, siendo no residente, pero solamente los ingresos y el patrimonio en Colombia, no de lo del extranjero. Y si tiene ganancias ocasionales, pues ya sabemos que las tarifas es del 15%. Recordar que la tarifa para los extranjeros es del 35%, según lo describe el artículo 47 del Estatuto Tributario. Importante mencionar que en el RUT la dirección debe de ser del exterior. Ahora, si vas a declarar y tienes esa dirección del exterior y tiene bienes aquí en Colombia, pues se entiende que usted no reside aquí en Colombia y solamente va a declarar porque tiene un patrimonio aquí, pero usted no reside. Entonces, coloque su correo electrónico. Recordemos que el 525 rayados del estatuto, refiriéndose al RUC, habla de tres cosas importantes: identificar, ubicar y clasificar. Por eso es importante que usted mencione allí cuál es el RUC para que la DIAN sepa dónde ubicarlo, y la dirección. Si es no residente, la recomendación del exterior. Y si es no residente y declara aquí en Colombia, siga con esa misma dirección, a menos que cumpla con las condiciones de residente fiscal. Ingresaría al formulario 210 y ya las reglas de juego cambian un poco en ese sentido. Para estas cosas tenemos en cuenta las ganancias ocasionales también descritas, como las podemos ver en esta pantalla. También anotar entonces que una persona natural de nacionalidad extranjera que tiene ingresos o posee bienes en Colombia, para un ciudadano nacido en Colombia que tenga bienes en el país pero habita físicamente en el exterior, o para un ciudadano extranjero que habita físicamente en Colombia de forma temporal o permanente y tiene bienes en el exterior o recibe ingresos del exterior, es importante determinar los conceptos. El concepto de residencia, de conformidad con el artículo 10 del Estatuto Tributario, nos menciona lo de los 183 días, que pueden ser continuos o discontinuos. Si en el año grabable de 2024 puede ser que en los 4 primeros meses estuvo en Colombia, se fue, regresó en el último semestre y completó los 183 días, se convierte en residente fiscal. O también pudo haber sido que llegó en el mes de junio, se fue en diciembre y tuvo los 183 días. O la otra situación fue que vino en el mes de septiembre del año 2023 y se fue por allá en mayo o en abril del año 2024. Por de manera permanente, los 183 días se cumplieron pues en el año 2. Situación a tener en cuenta a la hora de determinar en qué año tendría que presentar su declaración de renta, dado que se dio la causal
de ser residente por el tema de cumplir los días calendarios. Veamos un ejemplo entonces para entender esto un poco más. Lee Martínez en los últimos 365 días estuvo en Colombia 100 días. De entrada ahí ya no soy residente. Tenemos una situación de ingresos del 65% en USA y 35% en Colombia. Y el patrimonio 30% en USA y 70% en Colombia. Artículo 10 también menciona este tema del 50% del patrimonio poseído y de los ingresos poseídos, como también menciona su cónyuge permanente, ¿sí? Que no se hayan separado legalmente y el vínculo con sus hijos menores de edad. Entonces, si su esposa no reside fiscalmente en Colombia, en ese sentido se considera no residente fiscal. He colocado un ejemplo hipotético aquí, fuente de World Office, ingresos en Colombia 350 millones de pesos por arrendamiento, pero ¿por qué le tocaría que presentar la declaración? Es decir, formulario 110, porque le practicaron retención a fuente del 3.5, siendo lo correcto un 20% para el tema de arrendamiento, como lo describe el artículo 408 del Estatuto. Señalar entonces que los residentes declaran el formulario 10, los no residentes en el 110. Los residentes deben de presentar el formulario 160 de declaración anual de activos en el exterior y la tarifa aplicaría del artículo 241, mientras que los no residentes, la tarifa sería del 35% escrito en el artículo 247 del estatuto, no se encuentran obligados a presentar el formulario 160, como tampoco hacer la conciliación patrimonial del artículo 236 del estatuto. 247, como vimos, entonces, el impuesto del 35%. Y aquí está lo que mencionaba ahora acerca del 407 al 409, porque el 410 y 11 pues ya fueron derogados. Vamos a hacer un ejemplo práctico sencillo con este artículo, ¿cierto? Y la información de una persona natural que tiene patrimonio, pero un arrendamiento, estamos hablando de el orden de 36 millones de pesos. Con un ejemplo práctico debemos de explicar que hay que tener en cuenta que hay unos beneficios tributarios, de los cuales en este caso un rentista de capital que percibe ingresos por arrendamiento no va a tener derecho ni a dependiente, ni pagos por salud, ni tampoco renta de centas, y este sería el calendario que le tocaría que tener en cuenta. Información entonces tomada de estas referencias bibliográficas. Muy bien, vamos al ejercicio entonces. Si hasta aquí te ha gustado lo que estás viendo, puedes ingresar a mi canal, darle like, clic, invito a que de ahí a que te suscribas. Lo que tenemos como extranjero, persona natural, no aplica estos topes del 592 numeral 2. Esto aplica solamente para las personas naturales que sean residentes en Colombia. Los ingresos de arrendamiento son ingresos de fuente nacional. No es residente, pero tuvo ingresos en Colombia, no aplica tope de ingresos. No le practicaron retención del 20, sino el 33.5. Esa es la razón por la cual va a declarar renta, no como residente fiscal en Colombia, sino por su obligación de que si le hubieran practicado el 20%, pues no estaría obligado y por ende ese sería su impuesto. No declara ingreso y patrimonio del exterior. En el ejemplo que estamos colocando aquí, una persona natural, en este caso en Lee Martínez, recibe por arrendamiento, sería 36 millones de pesos, cuotas de administración, impuesto predial y mantenimiento, daría 6.400.000. Importante señalar, deben de estar debidamente facturados a nombre de Lee Martínez. Esta administración, el impuesto predial, mantenimiento y pintura, conforme al artículo 107, para que él tenga derecho a estos costos y bienes debidamente bancarizados. Por consiguiente, entonces, de estos 36 millones de pesos, le retuvieron 1.260.000, que es el 3.5%. Quiere decir que aquí, en su mayor y balances que le hemos elaborado,
recibió 34.740.000, de los cuales él tuvo que hacer unos pagos de los 6.400.000 de administración predial y mantenimiento, que suman 6.400.000 menos los 34, quiere decir que en cuentas de ahorro le quedó 28.340.000. Estos 28.340.000 lo declararía en el renglón 36 en su formulario, aquí en la parte patrimonial. Estamos hablando que su declaración lo haría en el formulario 110 con una actividad económica 6810 por el hecho de hacer un arrendamiento. Veamos entonces cómo sería el impuesto para esta persona teniendo en cuenta que su renta líquida en este caso le daría a los 36 un derecho de restar 6.400.000, la renta líquida sería 29.600.000, por ende entonces estaría obligado a declarar por el hecho de que le practican retención del 3.5, acabo de mencionar, pero si le practican el 20% no quiere decir que la DIAN no lo puede requerir. Claro, la DIAN lo puede requerir y para eso debe demostrar lo que acabamos de explicar del por qué no estaría obligado a hacerlo. Recordemos que la DIAN tiene facultades mediante el artículo 684 del Estatuto Tributario a verificar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Dicho lo anterior, entonces esos 29.600.000, que es la renta líquida multiplicado por el 20% del artículo 248 como tarifa del impuesto sobre el arrendamiento, daría 5.920.000. No hay descuento tributario, no hay ganancia ocasional, no hay anticipo de renta del año anterior, no hay saldo a favor porque la primera vez que él va a declarar aquí en Colombia y la retención en la fuente fue 1.260.000. Con esta información, entonces, al hacer el anticipo del artículo 807 del estatuto, vemos que el impuesto neto de renta de la opción 1 no se puede promediar porque no existe el impuesto neto del 2023. Por ende, tenemos que basarnos entonces en la opción 2, donde tomamos los 5.920.000, que es este impuesto neto, multiplicado por el 25% para quienes declaran por primera vez, daría 1.480.000 menos la retención de la cuenta del 3.5, los 33 millones de pesos daría 1.260.000 y eso daría un anticipo de 220.000 pesos, que es el que estamos llevando aquí como anticipo de renta, cuentas por cobrar en su mayoría y balances, y que sería el que llevamos acá en la declaración de renta como anticipo de renta del año siguiente al grabado. Dicho esto, entonces ya tenemos en la parte de pasivo los 220, que es el anticipo, y tenemos un impuesto de renta de 5.020, menos el 1.260.000, que es la retención que le practicaron. Tenemos un impuesto a pagar de 4.880.000 y un anticipo de 220 con un apartamento de 500 millones de pesos a declarar. De esta forma le quedaría un patrimonio líquido entonces de 500 millones de pesos y de los cuales veamos cómo le quedaría entonces su patrimonio neto. Estos 36 millones de pesos, restados estos costos, le daría entonces a y menos la provisión de impuestos, le daría 23.680.000. Partiendo de la base de que no tuvo gastos personales, es lo que llamamos su utilidad, que para términos de una persona natural sería su renta, que quiere decir que aumentaría el patrimonio 23.680.000. Por eso se habla que cuando tiene ingresos aquí en Colombia han de ser susceptibles de incrementar el patrimonio. Hecho importante que hacemos notar entonces aquí en este mayor y balance del por qué se le ha incrementado su patrimonio de 500 a 523.680, declarando un patrimonio bruto de 528.560, donde tenemos los 28 que ya dijimos que sería lo que tienen cuentas de ahorro, cuenta por cual los 220 la retención, el apartamento 500, para un total de patrimonio bruto de 528 menos el pasivo de 4.880 daría 523.680. Lo que quiere decir que esta persona al declarar va a declarar patrimonio, pero lo reitero, no por topes, sino porque se obliga a declarar siendo no residente por el tema de la retención que no le practicaron. Pero él podría aquí, como le sucedió en el año 2023, no estar obligado. Puede tener patrimonio, aquí lo tenía 500 millones, pueden ser 1.000 millones de pesos y no estaría obligado a declarar. ¿En qué momento se obliga? Vuelvo y reitero,
por el hecho de tener ingresos de fuente nacional aquí en Colombia. ¿Dónde no declararía, vuelvo y reitero, si le hubiesen practicado retención en la fuente por arrendamientos del 20%, según lo estipula el artículo 4 del Estatuto? Dicho lo anterior, entonces sus ingresos equivalen a los 36 millones de pesos, tiene derecho a unos costos de 6.400.000, le daría una renta líquida de 29.600.000, el impuesto entonces sería 5.920.000, la retención en 1.260.000, el anticipo 220 y un saldo a pagar de 4.880.000, que era presentar en los plazos estipulados que mostramos acá para el caso de Enli Martínez, con cédula 77, es decir, próximos a vencer en este mes de octubre. Dicho lo anterior, entonces esta es la forma como una persona natural debería presentar su declaración de renta, siendo un contribuyente no residente en Colombia, pero por tener ingresos de arrendamientos que no le practicaron la retención de la fuente del 20%, sino del 3.5%, estaría obligado a declarar en Colombia. Vuelvo y reitero, el hecho de que una persona natural extranjera, no residente en Colombia, obtenga ingresos aquí en Colombia de fuente nacional, obliga a que deba presentar declaración en la fuente, declaración de renta, perdón, si no le practicaron la retención en la fuente del 20%. Bueno, con esto me despido. Si hasta aquí te gustó la información que te acabamos de entregar, dale like, suscríbete. Nos veremos en una próxima oportunidad. Un feliz y maravilloso día.